En este video hablaremos sobre los conceptos referidos al movimiento compuesto. Se hablará sobre el movimiento parabólico y un ejemplo de aplicación referido a los conceptos mismos. Empecemos con las características. El movimiento combinado es un movimiento compuesto porque este se realiza en el eje X, se realiza en el eje Y. Por tanto, se tiene la combinación de dos dimensiones, como se puede ver en el gráfico. Aquí tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Entonces el objeto en estudio sale con un movimiento parabólico y en la trayectoria se tiene la combinación de los movimientos en eje X y en el eje Y para cada punto de la trayectoria, tanto en el eje X como en el eje Y, hasta llegar al final, en el eje X y en el eje Y. Una de las variables del movimiento compuesto, en este caso, es la aceleración. Si tenemos la trayectoria curvilínea, entonces para cada punto se tendrá una aceleración. En este caso, para el punto P se tiene una aceleración con sus componentes en el eje X, que sería AX en dirección Y, y en el eje Y, que sería AY en dirección J. Y para cada punto se tiene la composición en el eje X y Y. Por ejemplo, en el punto Q. Si hacemos el estudio para la velocidad, de la misma forma, la velocidad tendrá las componentes en ambos ejes. Se tiene un principio de la independencia para el estudio del movimiento en el plano. Este principio nos dice que si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos componentes se cumplen como si los demás no existieran. Este enunciado fue dado por Galileo. Entonces el estudio que se va a realizar para este tipo de movimiento será por separado, tanto para el eje X como para el eje Y, como se dice en este punto. Si queremos hacer el análisis para el movimiento compuesto, consideramos en este caso un paquete que es soltado. Este paquete describe un movimiento compuesto y la trayectoria será parabólica. Entonces, al tener un movimiento compuesto, este se descompone, la velocidad se descompone en el eje X y se descompone en el eje Y. En el eje X se tiene un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y se tendrá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La trayectoria que describe el objeto soltado es una trayectoria parabólica. Las ecuaciones que se describen en este movimiento son las siguientes. En el eje X se tiene igual a la velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo, que es el movimiento uniforme. Y en el eje Y se tiene las ecuaciones que ya conocemos, en este caso la velocidad final, que está en función de la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo, la velocidad final al cuadrado, que está en función de la velocidad inicial al cuadrado, la altura y la gravedad, y por último la altura, que está en función de la velocidad inicial por el tiempo al cuadrado y la gravedad. Si hacemos el análisis para un movimiento parabólico, este movimiento tiene todas las características del movimiento compuesto. En este caso, en el gráfico, tenemos un cañón que dispara una bala y este realiza un movimiento parabólico. Como se puede ver, la descomposición
de las velocidades en este caso están tanto para el eje X y para el eje Y. El análisis que se realiza para este caso es para diferentes situaciones. En este caso se habla de el lanzamiento de un balón. El balón es lanzado y describe una trayectoria parabólica. De la misma forma se habla de chorros de agua. El chorro de agua es lanzado y describe una trayectoria parabólica. O en el caso de proyectiles. El proyectil es lanzado y va a describir una trayectoria parabólica. En todos estos casos se dice que el objeto en estudio adquiere una velocidad proporcional. La velocidad es proporcionada a los objetos en estudio. Y todos los conceptos referidos para este movimiento ya fueron dadas en el movimiento compuesto. Entonces, todos los conceptos y características del movimiento compuesto son aplicados en el movimiento parabólico, porque este movimiento también tiene un movimiento compuesto. Entonces, aquí tenemos el movimiento parabólico que realiza un objeto en estudio. El objeto es inicialmente lanzado con una velocidad inicial sub 0. Esta velocidad inicial tiene su componente b sub 0 en x y su componente en y, que sería b sub 0 y. Este tiene un ángulo referente al eje x. Al desplazarse en la trayectoria, este tiene sus componentes para los dos ejes. En cada punto de análisis tiene sus componentes en los dos ejes, hasta llegar hasta el punto final en el eje horizontal, que también presenta los componentes en el eje X y en el eje Y. Este tendrá una distancia máxima y tendrá una altura máxima, que lo veremos más adelante. La altura máxima que describe será determinada a partir de la velocidad en el punto, la velocidad en Y. La velocidad en Y en ese punto es 0. Entonces en el eje Y la velocidad final en Y será igual a 0. Al colocar este factor igual a 0, decimos y obtenemos la altura máxima. Mientras el tiempo de vuelo, que sería el tiempo total que está en el espacio, entonces el tiempo de vuelo será igual al tiempo total, que será el tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, por tanto se dice que el tiempo total es 2 veces el tiempo de subida. El alcance máximo o la distancia máxima en el eje X está dado en el eje X y esta se obtiene por las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Haremos un ejemplo. El ejemplo nos dice: se tiene un balón que es soltado en una mesa que tiene una inclinación de 30 grados. La altura de la mesa es de 1.5 metros. El balón sale con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Además nos dicen que no existe pérdida de energía en el rebote. Entonces el balón llega al suelo y rebota. Nos piden obtener la altura máxima del primer rebote. Entonces el balón llega al suelo, rebota, nos piden esta altura máxima. Hacemos la solución, obtenemos la solución obteniendo el gráfico del problema. Tenemos la altura máxima, el ángulo respecto a la horizontal del balón con que va a salir y
estamos colocando los tramos para el estudio: tramo A, tramo C y tramo D. Aplicaremos las fórmulas. Las fórmulas que vamos a aplicar va a ser la altura en función de la velocidad y el tiempo, y la gravedad. La velocidad final en función de la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Y para el movimiento uniforme tenemos la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Haremos el análisis para el tramo AC, para este tramo. Entonces, en el punto de salida, el balón tiene una velocidad v. Esta velocidad v estamos descomponiendo en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos la componente horizontal de la velocidad, que estamos obteniendo a partir de la relación trigonométrica coseno. Este nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estamos despejando en este caso el cateto adyacente, que es la velocidad Bx. Reemplazamos los datos que tenemos: la velocidad de 2 de salida, que es la velocidad de salida del balón, y por el coseno del ángulo de 30 grados. Entonces obtenemos 1.73 metros sobre segundo. De la misma forma obtenemos la componente de la velocidad en y. En este caso obtenemos por la relación trigonométrica seno. Hacemos el cambio obtenemos el valor de By de 1 metro sobre segundo. El tramo 1A, que sería el tramo 1, es el punto de salida hasta el punto de llegada al suelo, que sería A. Entonces aplicamos la ecuación 5, que sería esta. La altura, en este caso, es de 1.5 metros. La altura es igual a 1, que es la velocidad en y. La velocidad en y es esta, que hemos obtenido de 1 metro sobre segundo. Multiplicamos por el tiempo más la gravedad dividido entre 2, que sería 4.905 por el tiempo al cuadrado. Haciendo las operaciones algebraicas obtenemos una ecuación de segundo grado, o una ecuación cuadrática, que es de 9.905 por el tiempo al cuadrado más el tiempo menos 1.5 igual a 0. Entonces, para obtener el resultado del tiempo, vamos a aplicar la solución de una ecuación de segundo orden. Reemplazamos los datos, los coeficientes en esta ecuación, y obtenemos un tiempo de 0.46 segundos. Entonces decimos que el balón llega con un tiempo de 0.46 segundos hasta el suelo. O como por el principio de independencia de movimientos, el balón llega con un tiempo de 0.46 segundos hasta el punto C. Hacemos la distancia, obtenemos la distancia para el tramo AC. Aplicamos la ecuación 6. El tramo AC tiene un movimiento uniforme, por tanto aplicamos la ecuación del movimiento uniforme. Como es el movimiento horizontal, estamos aplicando la componente horizontal de la velocidad, que es 1.73 metros sobre segundo, y por el tiempo obtenido, que es de 0.46 segundos. Obtenemos la distancia de 0.79 metros. La distancia del punto A al punto C es de 0.79 metros. Obtenemos la velocidad final en el punto A, que va a ser lo mismo que la velocidad final en el punto C, aplicando la ecuación 3. Entonces aplicamos la ecuación 3, es esta. Reemplazamos el valor de la componente en y, que es de 1, y por la gravedad y por el tiempo de 0.46 segundos. Obtenemos un valor de 5.51 metros sobre segundo, que sería
la velocidad en este punto. Hacemos el análisis para el punto C, que sería específicamente aquí. Entonces el balón llega al punto C y tendrá una componente en X y una componente en Y. Decimos que la velocidad final en Y que hemos obtenido aquí es la misma que la velocidad final en C. Para nosotros es la misma. Aplicamos la tangente. En este caso la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, la velocidad en C, sobre la adyacente, que es la velocidad en X. Reemplazamos los datos y obtenemos un ángulo de 72.57 grados, que sería este ángulo. Entonces este ángulo se reproduce aquí y hacemos el análisis para el tramo CD, para obtener la altura máxima. La velocidad CY será igual a la velocidad final AY. Entonces, al no existir pérdida de energía, va a rebotar con la misma velocidad. Entonces, el objeto llega y sale con la misma velocidad. Para la altura máxima, aplicamos la ecuación 4. La ecuación 4 es esta. Y como ya habíamos dicho en los conceptos, la altura máxima tendrá una velocidad 0. Y estamos colocando velocidad 0. Será igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, despejamos nuestra altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad CY dividido entre 2 veces la gravedad. Hacemos el reemplazo de los datos. CY, la velocidad es de 5.51 metros sobre segundo. Dividido entre 2 por 9.81. Entonces tenemos una altura máxima de 1.55 metros.